Bien, entonces siendo hoy 15 de marzo del año 2025, vamos a iniciar nuestra segunda sesión del curso de videojuegos, concretamente el curso en la plataforma de desarrollo Greenfoot, que está basada en Java y es un aporte del Grupo de Investigación e Inteligencia de Datos y Computación GIDAC con su semillero de investigación en desarrollo de videojuegos. Entonces, bienvenidos. Hoy nos vamos a dedicar a unos conceptos fundamentales en Java como son los métodos, las variables y los parámetros. Es decir, hoy nos vamos a centrar en la parte de métodos, todo lo que compete a los métodos y cómo lo que normalmente hemos estudiado en los cursos básicos de Java, pues cómo se traduce esto cuando voy a desarrollar videojuegos, ¿ok? Es el objetivo de la lección entre otros, ¿no? Bueno, acá tenemos, vamos a aprender entonces a definir los parámetros y la forma en que se utilizan los métodos, vamos a comprender la herencia, vamos a describir las propiedades de un objeto, examinar el objetivo de una variable, analizar los conceptos de programación y definir la terminología. Recuerden que este curso que se desarrolla en GIDAC es el curso que a nivel mundial desarrolla Oracle, ¿sí? Entonces es el mismo curso que en cualquier parte del mundo reciben las personas que tienen una afiliación con Oracle, que en este caso nuestra Universidad de Pamplona tiene un convenio importante con Oracle, lo que nos permitió en un momento dado pues recibir estas capacitaciones que ahorita a ustedes se les replica como en el ánimo de generar importantes proyectos y proyectos con mucho sentido y con la mayor competencia por parte de ustedes en cuanto al desarrollo, que es el objetivo principal. Bien, entonces el concepto de método. Entonces en método, pues generalmente se define como determina el comportamiento de un objeto. En programación, cada objeto tiene un juego de operaciones o tareas que puede llevar a cabo. Entonces son las tareas diferentes que le proponemos al objeto realizar dentro del juego. Los programadores redactan un programa para indicar a un objeto cómo y cuándo realizar las tareas. Por ejemplo, ordenar a un objeto realizar una acción o formular una pregunta al objeto para obtener más información acerca de lo que está haciendo en el juego. ¿Listo? Entonces los métodos son un juego de operaciones o tareas que pueden realizar las instancias de una clase cuando se invoca un método. Este realiza la operación o tarea especificada en el código fuente. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se traduce ese tema en videojuegos con base en la plataforma que estamos aprendiendo a manejar. La herencia es un concepto importante. Recuerden que la herencia, pues los objetos son quienes heredan todas las características de las clases, por supuesto, al ser instancias de clase, pero entre las clases se puede extender, digamos, la configuración que inicialmente tienen. Entonces podemos tener una clase persona que tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, por ejemplo, como atributos, y tiene algunos métodos, por ejemplo, dime tu nombre, dime tu edad, dime tu apellido, digamos, lo más básicos, ¿no? Para eso. O, o, bueno, algunos otros métodos que podemos tener ahí. Sabemos que un doctor, por ejemplo, es una persona. Bien, entonces al crear nosotros una nueva clase, doctor, entonces ya no tendremos necesidad de colocarle nombre, apellido, edad, puesto que simplemente le decimos, bueno, doctor hereda de persona, para lo cual utilizaremos la palabra extends, como recuerdan ustedes, y entonces hereda de la clase, de la superclase, que en este caso sería persona, hacia la subclase o la clase doctor. Entonces ahí nos tendríamos simplemente por preocuparnos de otro tipo de atributos, por ejemplo, qué especialidad tiene el doctor. ¿Sí? Entonces diríamos especialidad como atributo, diríamos grado, ¿no? ¿Qué grado de escolaridad tiene? Podríamos colocar años de experiencia, ¿correcto? Y en los métodos, entonces ya concretamente la información del doctor, tendríamos nosotros lo que es preguntarle, bueno, podría ser el que diga la especialidad, diga los años de servicio y también puede haber otro método que invoque, por ejemplo, que nos diga, preguntarle cuál es su lugar de trabajo.
en este momento, ¿sí? Entonces, cuando creamos entonces la instancia doctor, ¿sí? Entonces ya digamos concretamente un doctor, doctor uno por ejemplo, ¿sí? El objeto doctor uno que hereda de la clase doctor, pues esta como viene en su construcción heredando de la clase persona, pues entonces no habrá necesidad de hacer redundancia de datos, ¿no? De información. Es así como establecemos el concepto de herencia. Entonces simplemente el doctor, por ser persona, hereda de la clase persona, ¿no? Digamos, van bien diríamos extiende, ¿no? Extiende, digamos, lo que es atributos y métodos de la clase persona. Creo que alguien está por ingresar, no sé si ustedes pueden darle acceso a las personas. No ingresó a nadie más. Bueno, cualquier cosa que aparezca por ahí les agradezco que por favor me comenten a ver si es necesario pues darle acceso. Creo que ustedes le pueden dar acceso a quien lo solicite. Bueno, entonces la herencia es eso, ¿no? Entonces ocurre entre clases, pero evidentemente las instancias son las que tienen acceso tanto a su clase directamente como a los elementos, atributos y métodos que son heredados de una superclase en general. Entonces, por ejemplo, en el caso de, eso sí es alguien, permítanme un momentico, voy a cancelar acá la llamada, listo. Creo que allí llegó alguien, permítanme, alguien quiere unirse, ¿quién será? Veamos, ok, listo, ya lo agregamos, bueno, Juan Contreras, bienvenido Juan, listo, estamos iniciando, estamos hablando de herencia. Y vamos entonces a hacer una primera acercamiento, listo, a lo que se trata. Entonces el menú Object, ¿sí? Object, que ahorita lo vamos a mirar ya propiamente en el ejercicio que llevamos desde la semana pasada. Entonces vamos a poder ver los métodos que hereda la instancia de su propia clase y de su superclase. Entonces vamos a hacer clic con el botón derecho en la instancia para mostrar el menú. Inherit from actor, entonces nos muestra una lista de los métodos que hereda la clase de la superclase actor. Entonces vamos a ir a nuestro mundo que habíamos construido. Aquí quedamos la vez pasada en nuestra clase y vamos a ubicarnos por ejemplo en la abejita. Le vamos a dar clic derecho y aquí nos muestra entonces los métodos generados del objeto. Entonces aquí hay algunos: in hashcode, void notify all, string to string, void wait, bueno, en fin, ¿sí? Por ahora no vamos a, en fin, a definir qué son estos métodos, los empezaremos a usar en un momento dado, listo. Y de aquí de la clase actor, entonces observen cuáles son los propios. Estos son del objeto y de los que vienen de la clase actor. Recuerden que la estructura la tenemos aquí. Observen, la abejita está acá y esta es la clase abeja. Recuerden que a ver, esta es la instancia, lo que propiamente colocamos en el mundo. Esas son nuestras instancias o son nuestros objetos. Aquí tenemos un objeto abeja, un objeto spider o un objeto bee, spider y fly, que son los tres objetos que trabajamos. Aquí están. Y todos ellos, observen, estos son clases. Esta es la clase abeja, esta es la clase fly, mosca y esta es la clase spider. Estos son clases. Bien, y esta sería la superclase. Cuando vamos a crear un nuevo objeto, recuerden que una nueva instancia de clase decimos es new b. Entonces si decimos new b, entonces ahí aparece y ya tendremos otro objeto. Ok, entonces estas son las instancias de clase, las que propiamente colocamos en el mundo y que precisamente van a hacer uso de lo que estamos mirando, ¿no? Los métodos que hereda de la clase actor, que son todos estos, o los que tiene básicamente como construcción diseñados para la propia clase, en este caso abeja. ¿Sí? Y aquí están los de la clase de actor. Entonces todos como vienen de actor, observen que todos tienen los mismos métodos, ¿verdad? Vamos a ver la arañita, el spider. Entonces igual de la clase actor y observen todos heredan los métodos de actor porque es la superclase. Bien, pero adicionalmente pues tienen de objeto también como objetos que son, entonces cada uno tiene su métodos propios de clase. ¿Listo? Bien, entonces aquí voy a eliminar la abejita esta, la instancia de clase, y es la manera como nosotros vemos lo heredado. Entonces aquí vemos inherited, esta es la herencia, entonces heredado
de actor y heredados de objeto abeja. Entonces la instancia de clase, que concluimos con esto, que podemos decir, entonces hereda, ¿sí? Tanto o puede tener acceso, mejor, tanto a los propios atributos propios y métodos propios que tiene, como a los que son heredados de una superclase. Entonces, en este caso, la superclase es actor y las diferentes clases son abeja, la clase bee, la clase fly y la clase spider. Y esto ya son instancias de clase. ¿Ok? Entonces, las instancias de clase están acá. Estos son clases y esto es superclase o subclase. Podríamos hablar de clase, de superclase y de subclase. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí es lo que nos habla acá del concepto de herencia. Ahí entonces reflejamos cómo una instancia de clase entonces tiene acceso tanto a sus propios métodos de diseño, de definición, como a los atributos y métodos que hereda de una superclase. Bien. Bueno, aquí podemos tener una ampliación de los métodos que son heredados, los podemos mirar a nivel de código, y ya vamos a hacerlo enseguida. Entonces vamos a hacer clic derecho con el botón, clic derecho sobre una clase, por ejemplo Spider, listo. Vamos a decirle clic en seleccionar Open Editor y luego vamos a ir a la parte de documentación, bien. Y en el editor de código vamos a seleccionar documentación y finalmente mirar cuál es el resumen de los métodos. Entonces vamos a hacerlo enseguida. Entonces damos clic derecho, perdón, en la clase, acá, Open Editor. ¿Sí? Aquí con clic derecho lo que vemos es todos aquellos, el menú que tenemos es todo lo que tiene que ver pero con el objeto. Es decir, los métodos que hereda, tanto de la superclase como los métodos que tiene de una clase denominada Object, ya que eso corresponde ya internamente allá. Fíjese que los métodos de Object son iguales para los tres. ¿Sí? Entonces hay una clase Object que tiene los mismos métodos. Bien, ok, aquí está Object igual y los métodos de cada uno de los actores que en este momento tenemos acá o de los objetos que tenemos como tal en nuestro mundo, precisamente entonces heredan tanto de la clase Object, ¿sí? como de la superclase Actor. Y a pesar de ser tan diferentes, ¿sí? el diseño interno que se realiza en la programación orientada a objetos corresponde simplemente a un tipo de objeto que va a interactuar en este mundo. ¿Okay? Bien, vamos a mirar entonces lo que atañe a la documentación. Open Editor, vamos a darle clic y aquí tenemos la opción de ver el source code que vimos la vez pasada. Aquí sería el código fuente de la abeja, pero también tenemos la posibilidad de mirar la documentación como tal de la clase. Entonces tenemos la clase abeja, que es la que estamos revisando. ¿Sí? Aquí nos habla del JavaLang Object, ¿sí? Entonces la clase Object. Y aquí está la declaración public class B, ¿sí? y extend greenfood.actor. Entendemos perfectamente estas dos líneas que corresponden a la programación, ¿verdad? Entonces nos están hablando con extends que hereda de la clase actor, ¿sí? Y aquí como tal está la declaración de nuestra clase public class B. Bien, bueno, ¿qué más encontramos? El constructor, que generalmente es por defecto ese constructor que tenemos acá. Acá ahora tenemos, digamos, los métodos que en este momento están referidos. Si miramos el código fuente, pues la clase abeja contiene inicialmente solamente un método, que es el método act. Es lo que nos muestra acá en la documentación. Bien, entonces el resumen de métodos que tiene. Entonces por ahora el método A, que le dice hacer cualquier cosa, hace cualquier cosa que la abeja quiere hacer, ¿no? que se quiere hacer. Y estos son los métodos heredados de la clase actor. Entonces están estos, ¿sí? Add to Word, getImage, bueno, todos estos métodos son heredados de la clase actor. Y métodos derivados de JavaLang, de la clase Object, entonces están acá, son estos. Hashcode, Notify, etc. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir descubriendo toda esta estructura y revisando pues más a fondo los métodos y demás. Ahorita lo importante es que se comprenda cómo es esta estructura, ¿sí? Que no, pues a pesar de que nosotros simplemente hacemos clic derecho y nueva abeja o nuevo fly o nuevo spider y lo arrastramos, en realidad la construcción que hay detrás de todo eso pues es esta.
¿ok? Que es lo importante que revisemos siempre. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Detalles del método, entonces aquí está. Entonces que haga lo que se quiere hacer con la abejita. Este método es llamado en cualquier momento por medio de ACK o run, los botones de ACK o run al ser presionados en el entorno. Listo. Y ACT en la clase y ACT overrides. Overrides, recordemos la palabra reservada override, es un método que ya definimos. Esto tiene que ver con clases abstractas, que seguramente recuerdan de qué se trata. Una clase abstracta es aquella que tiene métodos abstractos y un método abstracto es el cual no se define dentro de la clase, pero cada clase adquiere el contrato, una especie de contrato para desarrollar ese método. Es decir, lo implementa. La palabra es implementar. ¿Ok? Entonces, cada clase se compromete a implementar ese método. Pero cuando se declara, simplemente no se implementa. Se deja simplemente, se coloca, no sé, a ver, por ejemplo, como está acá, ¿no? Public add y listo. Entonces, y con la palabra override, recuerden en sus clases de Java, entonces es donde empezamos a sobreescribir, ¿verdad? Entonces ya empezamos a hacer concretamente en una clase particular, entonces empezamos a construir o a implementar mejor o a sobreescribir ese método que con el override lo que nos dice es que vamos a empezar a complementar. Bueno, ahí vamos revisando algunos conceptos de Java que es importante. O sea, sin fundamentos de programación orientada a objetos, hablar de videojuegos y que vamos a hacer videojuegos y eso pues podríamos hacerlo simplemente siguiendo cualquier video y haga clic acá y arrastre acá y lo demás, pero a la larga no estamos teniendo un panorama completo de cómo se estructura todo esto, que es lo que quiero con la base del Green Food, pues ustedes tengan, ¿no? Una absoluta comprensión de todo el contexto que implica desarrollar un videojuego, por elemental que sea, pero lo interesante y el reto grande que tenemos en este curso es que ustedes todos esos conocimientos que han adquirido en sus cursos de programación orientada a objetos, pues terminen acá, ¿ok? Y de una manera pues práctica y muy bonita y muy interesante, pero todo el tiempo sabiendo qué estamos haciendo. Muy bien, entonces hasta acá, entonces miraríamos lo que es eso en el editor de código. Aquí está el resumen del método que ya acabamos de mirar. ¿Ok? Bien, entonces recuerde que lo que tienen que ver con todo el tema de código fuente, programación, nos vamos al código de la clase. ¿Sí? Nos vamos a clic derecho acá, nos vamos a las clases que nosotros queramos, digamos, revisar, verificar. Y ya cuando necesitamos ver concretamente la disposición o qué se puede hacer, cuáles son los métodos que tenemos disponibles para cada una de nuestros objetos, entonces nos vendremos acá. ¿Okay? Entonces la diferencia de hacer clic derecho en un objeto dentro del mundo y la diferencia en hacer clic derecho sobre cualquiera de las clases que hemos establecido en el mundo que estamos diseñando. Bien, vamos a algo súper importante y que es lo más importante, diría, la parte central de la clase, ¿ok? De este curso, la razón principal de este encuentro. Bien, y se denomina firma del método. ¿Sí? Es un concepto que se tiene en Java, seguramente les fue mencionado en su curso de Java. Bueno, la firma del método describe por completo al método, no solamente las intenciones, sino por completo al método. ¿Sí? Incluye componentes tales como el nombre del método, la lista de parámetros. ¿No? Aquí queda un poquito mal el señalamiento de la flechita, pero la lista de parámetros se encuentran dentro de los paréntesis. Bien, y el nombre del método aquí está. Entonces, para este ejemplo que tenemos acá, move sería el nombre del método y lo que está internamente escrito, que por más adelantito en la clase lo vamos a ampliar, aunque ya ustedes intuyen de qué se trata, son los dos elementos. Aquí vemos otro elemento, una palabra interesante, una palabra reservada que dice void, y enseguida vamos a tratar con ella. Bueno, entonces la firma del método, entonces toda la disposición en una línea, ¿sí? Todo lo que nosotros escribimos cuando estamos diseñando un método. Recuerden que un método es la acción, es lo que queremos que haga, estamos definiendo el comportamiento de un objeto dentro del mundo. ¿Qué va a ser el objeto dentro del mundo? Entonces, en este caso que tenemos la abeja, la, la, la arañita y la mosca, entonces vamos a definir qué es lo que ellas van a hacer dentro del mundo, cada uno de ellos. Bien, entonces aquí hablamos de tipo de retorno. Pues el tipo de retorno es esto.
Entonces, en este caso estamos hablando de un tipo de retorno void. Bien, entonces, tipo de retorno, diríamos en la firma, diríamos acá, nombre del método, y aquí entre paréntesis, los parámetros del método. Bien, ok. Entonces, los tipos de retorno. El tipo de retorno es la palabra al principio del método, que indica el tipo de información que devuelve una llamada al método. Entonces, si nosotros llamamos un método es porque requerimos algo. ¿Ok? Entonces podemos requerir dos cosas. Principalmente son dos cosas. No importa cuántos tipos de retorno les hayan hablado o conozcan, solamente hay dos cosas que podemos hacer con los métodos. Ténganlo claro, por favor. Solo dos cosas. Una, entonces cuando queremos nosotros dar un comando al objeto, o sea, queremos decirle a la abeja, camine, muévase, gire, vuele, ¿sí? Queremos que haga algo. Cuando queremos que haga algo, entonces se lo damos con un comando, ¿sí? Eso bajo el paradigma imperativo, ¿correcto? Que es a nivel de comando. Entonces, utilizamos ese método, va a ser de tipo void. Es lo que quiero que en este momento asocien, ¿ok? A nivel de videojuego. Entonces yo tengo acá mis objetos del mundo. Yo quiero que la abeja se desplace. Entonces eso es un comando. Le estoy diciendo que haga algo. Vaya de acá donde está hasta acá. ¿Sí? O le puedo decir que gire. Esos son comandos. Cuando yo quiero a uno de los objetos de mi mundo decirle que haga algo, que haga una acción, le doy una orden, un comando, entonces el método, la firma que va a tener ese método es void. El tipo de retorno que va a tener es void. ¿Está entendido? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. En cambio, cuando nosotros le vamos a preguntar algo al objeto, ¿sí? Le vamos a preguntar algo al objeto. Vamos a otra vez a ver la imagen acá. Entonces ya no quiero que haga algo, ¿sí? Pero le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar, por ejemplo, dígame en dónde está, qué coordenada tiene, ¿sí? Dentro del mundo, en dónde está, cuál es su coordenada, cuál es su posición. ¿Sí? Es una pregunta que le hago. Entonces, evidentemente, él me tiene que dar una respuesta. Bien, él me tiene que dar una... Si le estoy preguntando algo, o deme el nombre, o deme su especie, o dígame cuál es la situación, ¿sí? O dígame si está parada en una flor o está volando, qué sé yo, ¿no? Le puedo formular muchas preguntas. Cualquier pregunta que yo le formule, ella me debe responder. Cualquiera de los objetos que yo le pregunte algo, me debe responder. Entonces, cuando yo le pregunto, le formulo una pregunta a un objeto, devuelve datos, porque me tiene que dar una respuesta. Tiene lógica. Si yo le hago una pregunta, me responde. Bien, y cuando tengo este tipo de métodos, entonces voy a hablar de un tipo de retorno non-void. Entonces son las dos clases nada más de, bueno, tengo de no usar la palabra clase. Son los dos tipos de retorno que fundamentalmente vamos a distinguir. Uno que es el de tipo void. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando le emitimos un comando al objeto. Haga tal cosa, ¿sí? Para que la haga, para que se desplace, ¿sí? Y no se devuelve ningún dato. ¿Qué es lo que vemos? Una acción dentro del mundo. Entonces lo que vamos a ver, le digo, bueno, abejita, vaya de aquí hasta acá. ¿Sí? O vaya hasta el extremo del mundo. Entonces, listo. Entonces lo que vamos a ver es que de hecho se desplazó, llegó hasta aquí. ¿Sí? Entonces, muévase, abejita, tran, listo, llegó hasta ahí. No, que ahora gire, entonces gire por allá, etcétera, ¿sí? A la araña, retroceda, tran, vaya tantos pasos. Listo. Entonces son comandos. Entonces lo que vemos es la acción realizada aquí en el mundo. ¿Qué tipo de métodos entonces empleamos para eso? Métodos de tipo void. Bien, ahora cuando yo le voy a preguntar cosas, dígame su posición X, ajá, y usted, mosca, ¿dónde anda? Fly, dígame su posición, ¿cuál es su posición X? ¿Cuál es su posición Y? Spider o arañita, a ver, dígame su posición X, su posición Y. Entonces me debe responder, ah, bueno, yo estoy en la coordenada X tal, yo estoy en la coordenada Y tal. ¿Entendido? Entonces es muy importante, fíjese, aquí ya lo estamos mirando de otra manera con base en este contexto de los videojuegos. Entonces un método tipo void es aquel que vamos a emplear, vamos a diseñar ese método tipo void. Si escribimos, vamos a diseñar un método void para que, digamos, determine el comportamiento de un objeto dentro del mundo, entonces utilizamos un método con tipo de retorno void y le vamos a dar una orden. Entonces, si es una orden, si es un comando,
es tipo void y no se devuelve ningún dato. Cuando ya le quiero preguntar algo, como el nombre, especie, si se encuentra volando o se encuentra posado en alguna parte, etcétera, entonces es una pregunta. Es una pregunta. La respuesta a una pregunta en programación, ustedes saben que encontramos varios tipos. Nos puede responder con un valor, ¿correcto? Cuando usamos nosotros un método, puede responder con un valor, -5, 4, 8, 36, etcétera. Eso es un valor. Pero, y también nos puede responder con un tipo de dato true o false, es decir, un verdadero o un falso. Bien, nos puede responder así, de esa manera. Y por supuesto, como estamos formulando una pregunta, tenemos que tener una respuesta y por lo tanto los métodos non-void devuelven datos. ¿Ok? Entonces, bien claro, bien tomada la nota de lo que es un método void y lo que es un método non-void. Bien. Vamos a ampliar lo que corresponde a los métodos tipo void. Sí. Entonces, los tipos los métodos con tipo de retorno void emiten un comando que lleva a cabo una acción, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces incluye la palabra void, no devuelve información acerca del objeto, porque no se le está preguntando nada, se le está pidiendo es que haga algo, ¿sí? Y se utiliza para hacer que el objeto realice una acción. Bien, entonces vamos a explorar, vengamos acá, y vamos a hacerle clic derecho, vamos a mirar los de actor y vamos a ver donde encontramos, mira, aquí hay void, 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 void. Entonces todos estos métodos que son void son para que la abejita haga acciones, haga algo. Bien, entonces esos son los métodos tipo void. Y aquí están, por supuesto, cada una tiene un conjunto de métodos void. El propio método act es de tipo void porque act es, ¿sí? O sea, son las acciones que realiza. Entonces evidentemente va a ser de tipo void porque son comandos. Le va a decir qué hacer. Bien, y aquí entonces del objeto, entonces también tenemos unos métodos void, 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 void. Entonces la palabra void, todo esto que encontramos acá como métodos void, que son los que puede ejecutar nuestros objetos, entonces son comandos, son acciones. Entonces siempre que hablemos de acciones en un videojuego que queremos que hagan nuestros objetos, entonces la firma del método debe llevar el tipo de retorno void. ¿Ok? Bien. Sigamos. Bueno, aquí está lo que les acabé de mostrar. ¿Ok? ¿Y cómo se invocan los métodos tipo void? Ah, bueno, vamos a probar entonces esos métodos tipo void. Entonces veamos. Vamos a probar, ¿sí? Por ejemplo, move, este método move. ¿Sí? Entonces método move. Vamos a probarlo de esta manera. Vamos a, de nuevo, a ver, me ubico, clic derecho, los métodos heredados de actor y nos dirigimos al método move, en este caso. Bien, entonces le voy a darle clic acá y observen, ¿sí? Aquí me está pidiendo un parámetro. Yo le estoy diciendo que se mueva y aquí el método, la firma, observen. Ya debemos entenderlo muy bien, ¿no? El objeto o el objetivo, mejor, del método move es que el objeto, en este caso la abejita, ¿cierto? Haga una tarea, se mueva. ¿Listo? Por supuesto, como es un comando, entonces el método ¿qué tipo es? Tipo de retorno tiene void. Bien, y aquí hay una palabra que dice int, esa es la palabra que usamos en programación para determinar que es un valor entero. Entonces, si nosotros acá colocamos esto, entonces nos está pidiendo información. Es decir, eso es lo que se conoce como parámetros, lo que va acá. ¿Sí? Hay métodos que requieren parámetros y hay métodos que no requieren parámetros. En este caso, para que la abejita pueda hacer la acción, ¿sí? Yo le estoy diciendo muévase. Bien, entonces le tengo que decir, dar un valor. Lo requiere, si no, entonces no va a hacer nada. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir 20. ¿Ok? Voy a colocar un valor entero, 20, y le voy a decir aceptar y observe, se movió. ¿Sí ven? Entonces hizo la acción que yo le pedí. De nuevo, voy a ir de nuevo, actor, move, y le voy a ordenar que se mueva. ¿Ok? Entonces, void move, vamos a decirle entonces 50, por ejemplo. Le digo aceptar y se movió. Bien, obedece. ¿Listo? Vamos a probar con otro método que tenga acá. Vamos a ver, por ejemplo, otro método void, ¿no? Turn.
acá, girar. ¿Listo? Girar. Entonces, fíjese, aquí le estoy ordenando que gire, ¿sí? Es una orden, es un comando, por lo tanto el tipo de retorno es void. Y me está preguntando, bueno, tengo que darle información. Entonces aquí este método exige un parámetro entero, un valor entero. Entonces voy a decirle, por ejemplo, a 45. Digamos que en grados, le voy a decir que gire 45 grados. Le voy a aceptar y lo giró. ¿Ok? Giró 45 grados. Yo esperaba que girara hacia afuera, pero no hemos hablado de la disposición del mundo como funciona acá. Bien, en fin, aquí le puedo llegar y decir, bueno, ahora gire, a ver, veamos, vamos a decirle que gire, por ejemplo, ahora ¿dónde está? Vamos a pedirle que gire 90 grados, voy a colocarle 90, le digo aceptar y ya giró. ¿Ok? Entonces se ubicó justamente a 90 grados de donde estaba, observen. ¿Listo? Entonces, esos son los comandos. Es así como reciben nuestros objetos las acciones que realizan. Ahorita más adelante lo miramos en código, bien, pero por ahora vamos a explorarlo de esa forma. Bien, entonces tenemos acá que es la forma, entonces los métodos tipo void, en este caso los dos que hemos probado, requieren información para poder hacer la acción. Bien, en algunos métodos puede ser que no requiera parámetros, es decir, los parámetros pueden estar o no estar. ¿De qué depende? Pues del diseño que nosotros hagamos, de lo que nosotros deseamos que haga. ¿Todo bien? Bueno, quisiera preguntarles en este punto, a ver cómo vamos, cómo estamos en este momento. ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí, profe, claro. ¿Todo en orden? Chévere. Bueno, entonces mire que estamos mirando de una manera muy bonita lo que son los tipos de retorno, el void y el non-void. ¿Bien? Entonces es una manera diferente ya de percibir, de que ustedes perciban lo que allá en Java pues aprendieron en un momento dado. Pero en el contexto de videojuegos resulta bastante interesante, bastante divertido y ojalá bastante claro. Bien, continuemos. Ok, ¿cómo formular preguntas a los objetos? Entonces ahora nos vamos a acercar a los métodos de tipo non-void, tipo de retorno non-void. Entonces, como programador, su función es formular preguntas a los objetos invocando métodos con tipo de retorno non-void. Entonces, non-void, preguntas, non-void, preguntas, void, acciones, void, acciones, comandos. Bien, entonces ya teniendo esa diferenciación, ya es genial lo que ya en adelante podremos hacer. Bien, entonces dice, por ejemplo, en la escuela los profesores formulan preguntas a los alumnos para comprobar si estos comprenden la materia que se ha impartido en la clase ese día. Las respuestas de los alumnos permiten a los profesores conocer el nivel de conocimiento. Bien, métodos de tipo non-void. Entonces, los métodos de tipo de retorno non-void formulan una pregunta al objeto. Por lo tanto, me tiene que responder, ¿verdad? O espero una respuesta. La firma del método no incluye la palabra void. Por supuesto, porque estamos hablando de tipos de método non-void, o sea, que no sean void. El método devuelve información acerca del objeto, pero no lo cambia ni lo mueve. ¿Está claro? Entonces el objeto se queda ahí quietico. Simplemente le preguntamos y nos responde. Solo eso. Bien. Entonces, bueno, voy a darle aquí un reset. Tengamos la posición, la formulación inicial. Bien, y vamos a explorar entonces, vamos a ver cuáles son los métodos non-void. Pues es sencillo, simplemente vamos de nuevo con la abejita. Y los métodos non-void son aquellos que no dicen void acá como tipo de retorno. Como primera palabra de tipo de retorno no está. Entonces está cualquier otra palabra. Vamos a explorar qué tenemos. Este no, este es un void. ¿Sí? Ok, vamos a mirar este. Int, dice int. Ah, no dice void. Entonces es un tipo de método non-void. Entonces podría ser int. Si vamos revisando, otro int, y aquí tenemos un boolean. ¿Listo? Bien. Lo demás son void. Veamos a ver acá en estos, tenemos un int, aquí tenemos un boolean. Ok, tenemos int, estos son void. Aquí tenemos un string, vea. Método string, aparece la palabra string en el lugar del tipo de retorno. Bien. Ok, entonces todos estos que hemos revisado, boolean, int, string, que por lo menos acá en este conjunto que vemos, todos ellos son de tipo non-void. ¿Ok? Entonces son de tipo non-void. Así los vamos a clasificar y así los vamos a estimar. Continuemos. Ejemplos de tipos de retorno non-void.
que ya revisamos, ya exploramos. Entero, entonces se muestra como int. Hace referencia a números enteros. Pregunta al objeto cuántos. Entonces, si es un entero siempre tiene que ver con una acción de contar, de cuántos. Un número entero siempre es así. ¿Sí? Entonces, la pregunta que le estamos formulando, y si nos devuelve un valor entero, es porque le hemos preguntado cuántos. Bien, ¿ok? Booleano, entonces devuelve un valor true o false. Son los valores para evaluar expresiones de tipo lógico. Entonces, una expresión de tipo lógico solamente tiene dos posibilidades de respuesta, o es true o es false. Dos valores de respuesta, ¿no? Bien, tipos de pregunta que se pueden formular al objeto. ¿Está tocando otro objeto? ¿Se encuentra al borde del mundo? Entonces, la respuesta para esas preguntas van a ser o true o false. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el método Boolean, que es isAttach. Aquí vamos a mirar otros. Bueno, itGetX, etcétera. Bueno, itGetY, vamos a probarlos. Esto es lo que está en la diapositiva, pero vamos a probarlos porque la idea es eso. Entonces vamos a hacer clic derecho, vamos a ver los métodos de actor. Vamos a decirle esto, ¿cuál es su posición en X? Y fíjese que el método es nonvoid. Le estamos preguntando, dígame cuál es su posición en X. Damos clic y acá entonces me devuelve la respuesta. Me dice 278 en X. Luego interpretamos esto. ¿Sí? Entonces 278. Entonces sin getX le estamos formulando la pregunta. Deme su posición en X. Fíjese que no le estamos pasando ningún parámetro. Esto no siempre es así. Podemos encontrar tanto métodos void como métodos non void. Bueno, el método void ya vimos que obligatoriamente requiere que le pasemos información. Aparentemente. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso le estamos formulando una pregunta. Deme su coordenada en X. ¿Sí? No lleva parámetro. Y esto me está indicando que el tipo de retorno es non-void, o sea que me va a devolver un valor entero. Y de hecho aquí me lo entrega. Vamos a preguntarle a la mosca, vamos a preguntarle cuál es su coordenada X. Y aquí me dice 105. ¿Sí? Vamos a preguntárselo ahora a la arañita con su método non-void ingetX y me dice 464. Le hago una pregunta y me responde. Es un método non-void. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa le podemos preguntar? Por ejemplo, vamos a preguntarle a la araña si está Boolean isAttach. Esta pregunta. Bien, es un método lógico. Entonces aquí le estamos preguntando con este comando isAttach que si está en los confines del mundo. Edge es como el confín, ¿sí? Es como los límites. ¿Está en algún límite del mundo? Me dice falso, no estoy en ningún límite del mundo. Vamos a probar, vamos a tratar de llevarla a un límite del mundo por aquí. A ver si se deja. Yo creo que sí se deja. A ver, aquí. A ver, toca tener un poquito de paciencia con esta araña escurridiza. Bueno, ahí. Ahora vamos a preguntarle, bueno, vamos a grabar porque tenemos una nueva posición. Listo, y vamos a preguntarle si está en el límite del mundo. A ver, ¿dónde está? Boolean isAttach. Me dice falso, o sea, no lo he percibido todavía. A ver, vamos otra vez, vamos a traerla por acá. A ver. Bueno, ahí vamos a ver si ahí sí ya lo detecto. Vamos a guardar. Y vamos a preguntarle ahora sí. Bueno, vamos a preguntarle a la abeja. ¿Está en el límite del mundo? isAttach. Me dice falso. Ahora vamos a preguntarle a la araña, que aparentemente debería decir que true. isAttach, a ver. Me dice falso. No sé por qué me dice falso, debería decirme true. Vamos a ver, vamos a guardar de nuevo. A ver, y de nuevo, vamos a ver. Ahí debería decirnos true. Vamos a ver. No. Bueno, no sé qué pasa con esa araña, no tiene conciencia de que está en el límite del mundo. Vamos a ponerla acá. Tal vez la coordenada es muy precisa, ¿no? Veamos de nuevo. Bueno, vamos a preguntarle sin guardar. A ver qué nos dice. No. De ninguna manera nos da la respuesta correcta. No sé por qué hace eso. Debería, yo ya lo había probado y dice que sí, pero bueno. Vamos a ver. Igual de todos modos, esto en la parte de la programación funciona. No, definitivamente no nos dijo. Bien, vamos a guardarlo. Dejémosla como estaba. Y, a ver, ahí debería decir que es falso, por supuesto.
Bien, no sé qué pasó con esa araña, la abeja es más fácil de manejar, es más evidente, a ver si al ser más grande, vamos a ver. Puede ser que la detección, sí, a nivel de píxel sea un poquito inexacta. No, nada. No determinan si están al fin. No sé si a alguno de ustedes le funcionó. O sea, que le diga true. Debe decir true, es lo que debe decir. Ah, bueno, aquí sí lo dijo, mira. True. Bien, entonces le pregunté a la abeja un tema como de localización, ¿no? Entonces aquí boolean is attached, estás en el límite del mundo y me dice true. Bien, entonces ahora sí, entonces la abeja sí nos mostró que sí. Entonces fíjese que ahí de nuevo le estamos formulando una pregunta, ¿sí? No tiene parámetros, es de tipo boolean y nos responde que true para la pregunta que le hemos dado. Y si le preguntamos al fly, a la mosquita, pues nos va a decir que ¿dónde está? Acá. Entonces nos va a decir que falso, no lo está. ¿Listo? Bien. Entonces es el tema ahí de lo que son los métodos de tipo non-void. ¿Ok? Aquí tienen algunas capturas que hice en su momento para esto y listo. Bueno, ya vamos llegando al final de la clase. Vamos a ver si alguien más se unió. Ajá, no, aparentemente. 14 minutos nos quedan. Bueno, listo. Entonces vamos a concluir. Ya lo que nos resta es poco, ¿sí? Y al final vamos a escribir, digamos, algo para ya, digamos, en esta segunda clase ya mirar algunas de las acciones que pueden tener los objetos. Entonces los parámetros, aquí los componentes, los parámetros son los datos, información que le debemos dar con el método para que pueda realizar una tarea. Bien, eh, los dos componentes son importantes, el tipo de parámetro. Miramos ya tipos de parámetros que podemos entregar, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que le dijimos que si que nos dije perdón, que nos dijera en dónde se encontraba, entonces era una pregunta y para ello entonces tenía un tipo de parámetro int, ¿ok? ¿Recuerdan? Listo, entonces aquí está el entero int, permite introducir o mostrar valores numéricos, booleano permite mostrar valores true o false, cadena permite introducir, que son los tipos dato string, entonces permite introducir o mostrar valores de texto. Bien, entonces aquí ya esto ya lo hicimos, ¿sí? Entonces cuando acá, entonces nos pide un parámetro de tipo entero, le digamos cuánto quiere que gire, listo, y vimos que lo hizo sin problema. Bien, las propiedades del objeto también se pueden cambiar, tamaño, color, variedad de movimientos, ok. Bien, y acá entonces tenemos, por ejemplo, las variables de instancia con inspect, podemos realizar en la opción inspect, podemos mirar todas las digamos, las atributos o los valores del atributo que en ese momento el objeto tiene. Acá, clic derecho, inspect, ¿sí? Entonces encontramos que la coordenada en X es esta, la coordenada en Y, ¿sí? Es como un inspector de objetos que nos dice exactamente muchas de las propiedades o características que tiene el objeto. Bien, entonces eso es para mirar lo que son los variables de instancia, ¿no? Eso lo vamos a aclarar, pues lo seguimos revisando en las clases. Bien, y para la sintaxis de programación y ir al código fuente para escribir, entonces vamos a ir desde el mundo, seleccionamos Open Editor para mostrar el editor de códigos y vamos aquí a escribir lo que nosotros queramos que haga nuestra abejita. Entonces quiero terminar la clase realmente haciendo algo en el método de cada uno de los objetos. Entonces dice, cuando haga clic en los controles de ejecución de ACT, se realizará repetidamente la tarea programada en el método ACT. Listo. Entonces, aquí está. Entonces se pueden activar con ACT o con run. Bien. Y para invocar método en el método ACT simplemente lo escribimos siguiendo la secuencia. Nombre del método en minúscula, paréntesis con la lista de parámetros si necesaria y un punto en coma para final de la instrucción. Listo. Ejemplo del método add. Vamos a llamar a los métodos move y turn en el método add para crear instancias de la clase move y turn. ¿Sí? Que comandos sobre determinadas instancias. Y los métodos se deben escribir correctamente para que no haya errores ortográficos. Entonces vamos a hacer acá, vamos a hacer eso. Entonces vamos a ir, acá, clic derecho, Open Editor. ¿Sí? Vamos a ir a Source Code.
¿sí? Este es la clase abeja y vamos entonces acá a escribir, ¿sí? Entonces acá a escribir, vamos a agregar, ¿sí? Entonces acciones, entonces bueno, podemos quitar el comentario que tenemos ahí y vamos a escribir acciones. Por ejemplo, vamos a decirle move y vamos a decirle 20, ¿sí? Y vamos a decirle, terminamos con punto y coma y aquí le vamos a decir turn, gire. Por ahora vamos a usar estas dos de prueba y vamos a decirle, por ejemplo, aquí, no sé, 45. Ok, listo. Vamos a guardar. Vamos a guardar, acá compilar. Una vez. Listo, creo que ahí. Bueno, la compilación me permite acá determinar si hay errores. Por ejemplo, quitémosle un punto y coma acá y vamos a compilar. ¿Sí? Entonces aquí nos genera un error, dice. Se encontró un error en la clase, ¿sí? Para presionar control K, ¿sí? O del botón derecho para ir al siguiente error si tiene otro error. Entonces ahí ya sabemos que el error nos dice punto y coma, falta el punto y coma, ¿ok? Bien, entonces colocamos punto y coma, ahora sí, volvemos a compilar, bien, y nos vamos entonces aquí a la abejita, vamos a hacer un reset acá, no, vamos a ponerla acá y vamos a guardar el mundo, ok, ahí ya está. Ya como tiene código la abejita, entonces vamos a decirle act, ¿sí? Y aquí entonces ella empieza a moverse y a girar, ok. Si le decimos run, entonces lo va a hacer repetidamente, aquí podemos controlar la velocidad con la que lo hace, bien, y pausamos. Vamos a modificar el código de la abejita, ir Open Editor, y vamos a decirle que se mueva muchos más pasos. Vamos a decirle que se mueva, por ejemplo, 50, y vamos de nuevo a compilar. Ok, no hay errores, cerramos, y vamos entonces a darle clic en Run, Reset, ok, Run, y ahí ya entonces es nuestro otro comportamiento, ¿verdad? Bien, vamos a escribir, bueno, aquí por supuesto la única que tiene código es la abeja. Vamos entonces a la mosca y vamos a darle, por ejemplo, simplemente que la mosca solamente camine hacia la derecha, se mueva, move, y vamos a decirle que se mueva 50 pasos. Nada más vamos a decirle eso, vamos a compilar, listo, y vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces mientras la mosca hasta que llegó y se estrelló allá. Bueno, en fin. Listo. Ahí cuando podríamos, ya luego vamos a trabajar un poco más la programación en las próximas clases para que si llega el mundo entonces gire y se regrese o algo o haga otra acción o sí, en fin. Por ahora dejémoslo así. Bien, ahora vamos a hacerle el reset y vamos finalmente a programar la araña Spider. Vamos a ponerle otro comportamiento diferente. Entonces Open Editor de Spider. Entonces aquí está para Spider y vamos a decirle que se mueva move, pero vamos a decirle, ponerle un valor negativo, menos 20, ok, y vamos a compilar, vamos a cerrar acá y vamos a ejecutar ahora y veamos entonces qué tenemos ahí. Entonces ya los tres exhiben diferentes comportamientos, ¿no? Bueno, aquí podemos bajarle un poco para que no sea tan rápido, vamos a bajarle por ejemplo a que sea menos 5, vaya un poco más despacio, listo, compilamos, bien, todo en orden y vamos aquí hacia la mosca, que no llegue tan rápido hasta el final, entonces vamos a ponerle unos tal vez 10 pasos, compilemos, bien, cerremos y observen ahí que cada uno exhibe un comportamiento diferente, ok, entonces ya la abejita ahí dando vueltas, en fin, y ya ya llegó al límite allá, llegó al edge la mosquita y la arañita ya llegó también a su final. Bueno, ok, entonces veamos qué más tenemos por acá. Entonces ya, digamos, escribimos, o ya les dimos los comandos iniciales a nuestros objetos para que realizaran en el mundo. Bien, el proceso de depuración ya lo miramos, simplemente nos introducimos a propósito un error. Muchas veces no va a ser a propósito, van a surgir errores, pero es la manera como hacemos depuración. Nos permite entonces revisar el código a ver por qué no está haciendo lo que yo le pedí, ¿correcto? Bien, entonces ahí está el ejemplo de error de sintaxis que aplicamos, le quitamos el punto y coma, nos dice el punto y coma falta, bien, y la terminología entonces que vimos hoy ya concluyendo, entonces sería la depuración, lo de herencia, las variables de instancia, que lo vamos a ampliar en la próxima clase, y trabajamos con los métodos
void, métodos non-void, método void para comandos, ¿sí? No retornan ningún valor, métodos non-void como int, como boolean, como string, como double, ¿recuerdan? Entonces son métodos en los cuales formulan una pregunta al objeto y nos da una respuesta. Bien, las llamadas al método simplemente lo invocamos con su nombre, ¿sí? Y los parámetros si es necesario. ¿Ok? Y los parámetros pues son también de tipo entero o double, etcétera, cualquiera de los tipos de datos que Java tiene en su haber. Términos claves, entonces hemos hablado de tipo de retorno, hemos hablado de firma de método y hemos hablado de variables. Listo, entonces ese es el resumen de lo que hicimos. Entonces ese es el logro importante. Terminamos escribiendo un pequeño código que vamos a mejorar muchísimo en las siguientes clases. ¿Ok? Entonces definir los parámetros, la forma que se utilizan, comprender la herencia, describir las propiedades de un objeto, examinar el objeto de una variable y analizar los conceptos de programación y definir la terminología. Entonces con esto concluimos, como ven, es una lección bastante sencilla, pero con el propósito de que vayamos poco a poco, pero que cada clase evidentemente vaya pues surtiendo los efectos que queremos. Bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, pero creo que queda el tiempo justo para escucharlos, cómo les fue, todo bien, todo en orden, para continuar ya en la parte de programación la siguiente clase. ¿Todo en orden? Listo. Entonces ya saben, ¿no? Entonces nos fuimos hoy con algo valioso, que es la comprensión de los métodos void y non-void. Creo que ya el tiempo se está agotando, ahora sí. Entonces, bien, entonces muchas gracias por asistir. Esperemos que sus compañeros que no pudieron asistir se adelanten con lo que es la grabación de la clase. Entonces, nos vemos entonces en la próxima ocasión. Revisen todo, por favor. Vayan siguiendo todo lo que estamos revisando en cada clase. Parece poco, pero lo importante no es lo poco, sino que realmente los conceptos y lo que vayamos aprendiendo sea muy, 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 pero un fuerte conocimiento. Bueno, eso es todo. Entonces, chicos, nos vemos, profe. Gracias por asistir. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.